A ver, pocas cosas desconciertan más que los síntomas de un niño que simplemente no encajan, ¿verdad? Un dolor por aquí, un poco de fiebre por allá, una erupción que aparece y desaparece sin más. Pues hoy vamos a meternos de lleno en un caso real que es justo eso, un laberinto diagnóstico para resolver un misterio médico que es tan fascinante como complejo. Y bueno, todo empieza con un niño de solo 3 años, un caso que fue de verdad un auténtico rompecabezas para los médicos. Vamos a usar su historia como guía, ¿vale? Para entender una enfermedad que muchas veces está ahí, escondida a plena vista. Fijaos en la cronología, porque todo pasa en poco más de una semana. El 3 de julio empieza con algo que parece simple, un dolor en el pie. Le hacen una radiografía, no ven nada raro y para casa. Pero claro, 5 días después la cosa se complica bastante. Aparece una erupción, le duele la cadera, tiene fiebre. Le hacen una ecografía, ven algo de inflamación y ¿qué pasa? Que lo mandan a casa, otra vez. Ya para el 11 de julio la situación es insostenible. Los síntomas no solo siguen ahí, sino que ahora también le duele la muñeca. Y es aquí cuando unos nuevos análisis lo cambian todo. Los marcadores de inflamación están literalmente por las nubes. Por fin ingresan en el hospital. Vale, una vez que el niño está ingresado, ahora sí que empieza el trabajo de verdad para los médicos, porque se enfrentan a un montón de síntomas que podrían significar, pues, 1000 cosas distintas. El gran reto es encontrar ese hilo, ¿no? El hilo que lo conecta todo. Y para eso, lo primero es filtrar todo el ruido y quedarse con las pistas clave. Y en este caso hay 3 que cantan por sí solas. La primera, artritis, o sea, inflamación en las articulaciones. La segunda, una fiebre que no se va. Y la tercera, esa erupción tan rara. Esas son las 3 piezas centrales de este puzzle. Claro, y aquí viene la pregunta del millón, ¿no? Con un cuadro así, de artritis, fiebre y una erupción, ¿por dónde demonios empieza? Es que la lista de posibles culpables es enorme. Puede ser desde una infección súper común hasta enfermedades mucho, mucho más raras. ¿Cómo se orienta uno en medio de toda esa incertidumbre? Pues como los buenos detectives, por un proceso de eliminación. Lo primero es quitar de en medio a los sospechosos más habituales. Se hacen pruebas para ver si hay alguna infección, ya sea por virus o por bacterias. Se mira si podría ser una artritis reactiva, que es algo que a veces pasa después de otra infección. Se investigan, claro, otras enfermedades inflamatorias. E incluso, y esto es muy importante, hay que descartar lo más grave, como una leucemia, que a veces puede empezar dando dolor en las articulaciones. Es un trabajo súper metódico, de ir cerrando puertas una a una. Y a medida que se van descartando todas esas causas más comunes, el foco se va centrando cada vez más en los análisis de laboratorio. Son esos datos, esos números, los que de verdad empiezan a pintar un cuadro mucho más claro y a guiar a los médicos hacia la respuesta. Vamos a traducir un poco estos resultados, porque cada número cuenta una parte de la historia. Los glóbulos blancos, 26.000, altísimos. Eso nos dice que el sistema inmunitario está luchando a tope. Luego la VSG, que es como un termómetro de la inflamación del cuerpo, está en 120. O sea, disparadísima. Confirma que ahí dentro hay una inflamación muy, muy bestia. Pero, y aquí viene lo más importante, las pruebas de infección dan negativo. ¿Y el factor reumatoide? También negativo. ¿Qué significa esto? Pues que las causas más obvias no son, y eso obliga a pensar en algo mucho menos común. Y entonces llega la pieza que faltaba para completar el puzzle. Y no viene de un análisis de sangre, ¿no? Sino de una prueba de imagen. Le hacen un ecocardiograma y ahí está, una ligera inflamación alrededor del corazón. Eso se llama serositis. Y esta es la pista definitiva. ¿Por qué? Porque confirma que la inflamación no está solo en las articulaciones, es sistémica, o sea que está afectando a todo el cuerpo, a los órganos. De repente todo encaja. Así que, con todas las cartas sobre la mesa, la artritis, la fiebre diaria, la erupción, esos marcadores de inflamación disparados y ahora la serositis, el diagnóstico por fin está claro. Es una artritis idiopática juvenil de tipo sistémico. Idiopática porque no se sabe exactamente qué la causa y sistémica, como acabamos de ver, porque afecta a todo el sistema, no solo a las articulaciones. Misterio resuelto. Muy bien, ya le hemos puesto nombre. Ahora toca profundizar un poco más para entender qué es exactamente esta enfermedad y por qué se comporta de una forma tan particular. Y aquí llegamos a una distinción que es, bueno, es que es crucial. La IJ sistémica no es una enfermedad autoinmune como las que solemos oír, tipo lupus. Es autoinflamatoria. La diferencia, en un autoinmune, digamos que el sistema de defensa más inteligente, el adaptativo, crea anticuerpos que atacan por error al propio cuerpo. Pero aquí, en la autoinflamatoria, el problema está en la primera línea de defensa, el sistema innato. Es como si los soldados rasos se volvieran locos y empezaran a lanzar bombas inflamatorias.
proteínas como la IL-1 y la IL-6 por todas partes y sin control. Y ojo, esta diferencia es fundamental, porque si sabemos que esas proteínas son las culpables, podemos crear tratamientos que vayan directos a por ellas. Y si ahora volvemos a pensar en nuestro niño de 3 años, vemos que todo encaja como un guante. La fiebre no es una fiebre constante, son picos altos, normalmente uno al día. La erupción, de ese color asalmonado que va y viene, que aparece justo con la fiebre, por eso se le llama evanescente, porque es como si se desvaneciera. La artritis, que puede estar en una o muchas articulaciones. Y la serositis, esa inflamación que vimos en el corazón, que es, como decíamos, la guinda del pastel. Pero claro, diagnosticar la enfermedad es solo la mitad del camino. La otra mitad, que es igual de importante, es saber cómo tratarla, cómo controlar una enfermedad que es tan compleja y, como veremos, potencialmente grave. Hoy en día, el tratamiento se hace por pasos. Se empieza con fármacos para apagar el fuego inicial, para controlar esa inflamación tan bestia, como los glucocoideos. Pero el objetivo final, el tratamiento de fondo, son los fármacos biológicos. Y estos medicamentos, de verdad, han sido una revolución. ¿Por qué? Pues por lo que hablábamos antes. Como sabemos que es una enfermedad autoinflamatoria, estos fármacos son como misiles teledirigidos que van directos a bloquear estas proteínas, la IL-1 y la IL-6, que son las que están liando todo el jaleo. Y es que es absolutamente fundamental entender por qué hay que tratar esto rápido y bien. La razón principal es que hay una complicación asociada a esta enfermedad que puede ser de verdad devastadora si no se pilla a tiempo. Esa complicación se llama síndrome de activación macrofágica, o SAM, para abreviar. Para que nos hagamos una idea, es como si la propia enfermedad se pusiera en modo extremo. El sistema inmunitario, que ya estaba descontrolado, pierde los papeles por completo y provoca lo que se conoce como una tormenta de citoquinas, que puede destrozar los órganos. No es una broma, es una emergencia médica absoluta. Y es el motivo principal por el que un diagnóstico y un tratamiento a tiempo son literalmente vitales. Bueno, después de haber recorrido todo este viaje, desde los primeros síntomas hasta las complicaciones, vamos a quedarnos con las ideas más importantes. Vamos a resumirlo todo. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Pues a ver, lo primero, un dolor en las articulaciones en un niño, sobre todo si va con fiebre o erupción, nunca hay que subestimarlo. Es una señal de alerta. Lo segundo, el diagnóstico de la AIJ sistémica no te lo da una única prueba. Es un trabajo de detective, de reconocer un patrón, esos picos de fiebre diarios, esa erupción color salmón que va y viene, y unos análisis con la inflamación por las nubes. Tercero, el tratamiento ha cambiado radicalmente para bien gracias a los fármacos biológicos, que atacan a la raíz del problema. Y por último, lo cuarto y súper importante, hay que estar siempre vigilantes ante la posible aparición del SAM, esa complicación tan grave que es una auténtica emergencia médica. Y terminamos con una reflexión final, porque el caso de este niño nos enseña una lección que va mucho más allá de esta enfermedad en concreto. Nos obliga a preguntarnos algo cuando los síntomas parecen comunes, pero la causa es de verdad compleja. ¿Cómo aprendemos a escuchar con más atención? ¿Cómo mejoramos esa capacidad para ver patrones en medio del ruido? Para conectar puntos que no parecen tener relación y para entender lo que los síntomas, por muy normales que nos parezcan, nos están intentando decir de verdad.